En enero de 2012, Felipe Calderón vino a Guadalajara a inaugurar un proyecto de medios audiovisuales. La guerra contra el narco ya llevaba 5 años y para quienes vivimos esos días era dolorosamente palpable lo que después comprobamos con estadísticas, que la violencia se había disparado en cantidad y en intensidad. Apenas unos meses antes de la visita de Calderón, por ejemplo, se había encontrado una camioneta llena de cadáveres al pie de los Arcos del Milenio, un monumento apenas a unas cuadras de la Expo, el lugar donde el presidente daría su discurso. Como participante del ámbito de la producción audiovisual de Jalisco, me invitaron al evento y después de pasar varios anillos de seguridad, porque el área estaba resguardada por vallas y personal armado desde varias cuadras a la redonda, pues presencié la ceremonia y todavía dudando si debía levantar la voz. Pero cuando Calderón empezó a hablar de sus pretendidos logros en tema de seguridad, presumiendo la detención de no sé cuántos delincuentes como si eso fuera evidencia de éxito, no pude contenerme y hablé fuerte. No sabía si iba a servir de algo, pero la verdad es que no podía dejar que ese señor se fuera recibiendo solo aplausos. Grité y mientras miembros del Estado Mayor me rodeaban, le hice preguntas que obviamente le incomodaron, lo hicieron sudar. Como me parecía que este político había revuelto el avispero y no se quedaría en México a sufrir las peores consecuencias de sus decisiones, le pregunté a dónde se iba a ir a vivir cuando terminara su sexenio. Respondió: aquí en Guadalajara, mi estimado, pero a los 2 meses de terminado su mandato, se mudó a Estados Unidos y ahora vive en España. También le pregunté si protegía al cártel del Chapo. Sudó, pero no respondió. Y recientemente han aparecido testimonios que indican pues que yo no andaba tan errado. Pero la pregunta que más me importaba a mí era: ¿cuándo se va a acabar la guerra? O sea, ¿cuál es el criterio de éxito para darla por terminada? Eso nunca lo respondió y decidió acusarme de que yo y quienes estaban detrás de mí preferíamos que no se hiciera nada para detener la delincuencia. En primer lugar, no había nadie detrás de mí, pero para personas como él resulta inconcebible que un ciudadano decida reclamar algo sin tener algún propósito oculto. Y en segundo lugar, nunca sugerí que no se hiciera nada. Simplemente estaba y estoy convencido de que la narrativa simplista de buenos contra malos y la táctica de combatir la violencia con más violencia no puede tener buenos resultados. Nunca los ha tenido. Incluso si se hubiera aplicado honestamente. Y ahora tenemos indicios de que ni siquiera fue así. Pero si critico su mal llamada estrategia, ¿qué se debería hacer para reducir la delincuencia y para devolver la paz al país? Bueno, yo no soy experto en temas de seguridad o de reducción de la violencia, pero ¿saben qué? Hay gente que sí. Por poner un ejemplo, hablaré de este libro que me parece importantísimo y que merece mucha más atención de la que se le ha prestado. Se llama Morir es un alivio, de Karina García Reyes. En este trabajo, basado en su tesis premiada, la autora, que por cierto tiene un doctorado en ciencia política, se preguntó sobre el origen de la violencia en México. Para eso entrevistó a narcotraficantes que habían abandonado su vida delictiva y obtuvo resultados francamente fascinantes. También debo decir que su lectura pues tiene una buena dosis de pasajes con mucha violencia que puede resultar intolerable, pero lo más interesante es que encontró varias características en común en estos hombres que llevaron una vida de drogas y violencia. La primera característica es que todos provenían de un ambiente de pobreza en el que pertenecer a una pandilla era para ellos la única manera de obtener respeto y, más importante, de sobrevivir. Además, la muerte violenta y prematura la ven como el futuro más probable y por eso se cultiva la idea de que si se va a morir pronto es mejor buscar gratificaciones inmediatas y excesivas. Otra constante en los entrevistados es haber nacido en una familia en la que el padre o bien estaba ausente o peor, era sumamente violento con su pareja y con sus hijos. Esta circunstancia, además de propiciar el rencor en los entrevistados y sed de venganza, pues reafirmaba una cultura machista donde la agresión era la única manera de ser hombre de verdad. Por ejemplo, la escuela. La escuela es una de esas instituciones que, no sabiendo cómo lidiar con niños que causan problemas,
simplemente los expulsa y agrava más aún la situación del niño y de la sociedad. La otra gran institución causante de este problema es el sistema judicial. Para cualquiera que haya tenido que acercarse a lo que se le llama procuración de justicia, es bastante evidente que las fiscalías estatales en México, más que ayudar, dificultan el llegar a soluciones justas. Y obviamente las cárceles, que aunque se llamen centros de reinserción social, cerezos, no tienen ninguna efectividad para reformar o reincorporar a la sociedad a quienes cometieron delitos. Se ven simplemente como manera de castigar a la gente. Dice el libro aquí en la página 134. Entiendo que para muchas personas los delincuentes que están ahí merecen esos sufrimientos. Sin embargo, la justicia de mano dura o de ojo por ojo solo genera más violencia e inseguridad. Y esto no es una opinión nada más, está basado en un estudio. Y eso sin hablar de todas las personas que están allí injustamente. Otro punto clave es cuando la autora revela que la violencia no es una anomalía, sino simplemente la consecuencia más extrema de nuestro modelo social y económico. Y les leo aquí en la página 235. La narcocultura en México refleja valores comunes entre todos como sociedad. Nuestras creencias religiosas, nuestros gustos por los corridos de valientes que desafían al poder y desde finales del siglo XX, los valores impuestos por el modelo neoliberal en su máxima expresión, el hedonismo, el individualismo y el consumismo. Y pues a eso se le suma la cultura machista y patriarcal. Entonces, ¿qué propone la autora de Morir es un alivio? En primer lugar, algo súper radical, que quienes deciden abandonar la vida criminal, en vez de castigo, reciban ayuda a través de organizaciones que los traten con respeto y dignidad. Fuerte, ¿no? Y esto no es un sueño loco destinado al fracaso. Recuerda que los entrevistados son personas que ya dejaron atrás las drogas y el delito, gracias precisamente a la intervención de esas organizaciones. Se trata de un modelo de éxito que ya se experimentó y se puede replicar. Otro punto es trabajar directamente en las comunidades para evitar la violencia intrafamiliar, la violencia de pandillas. Y por último, y probablemente lo más difícil, reformar el sistema penal para combatir la corrupción. En fin, el libro dice muchas cosas más igual de interesantes y recomiendo mucho leerlo. Se ha dicho que es una lectura dura, desgarradora, y sí, puede ser difícil transitar por los relatos violentos que contiene, pero es ante todo una lectura esperanzadora. No solo nos muestra que el cambio es posible, sino que incluso nos orienta hacia cómo puede lograrse. Y se lo recomiendo no solo a cualquiera que le interese mejorar el entendimiento de la realidad, sino muy especialmente a quienes toman decisiones, a quienes proponen las políticas públicas. Y es que uno de los problemas más graves con el sistema político en el que vivimos, y no solo en el régimen actual, sino del sistema en general desde hace muchos años, y además no solo en México, sino en muchos países, es que la parte de la sociedad que toma las decisiones no suele escuchar a la parte de la sociedad que investiga y reflexiona a partir de la evidencia. Pues con lecturas como esta, desconfío cada vez más de políticos en el estilo de Felipe Calderón, que más que estar interesados en realmente mejorar la vida de sus conciudadanos, están interesados en presentar una imagen de fuerza y dominio, una imagen de macho, sin importarles que para inflar su ego y para construir su legitimidad falsa, deban causar sufrimiento a cientos de miles de personas, perpetuando una violencia que ya ha durado décadas.